16 horas del día 26 de octubre del año 2022, se da inicio a audiencia en causa RIT 249-2022. Dirige la audiencia el juez Eduardo Pérez, con la presencia del señor fiscal don Miguel Velázquez. Comparece también por la fiscalía la abogada doña Teresa Valenzuela. Comparece como parte querellante en representación de las víctimas, abogado don Alejandro Guzmán. Buenas tardes, don Alejandro. Buenos días, su señoría. Efectivamente, comparece en representación de las víctimas don Hugo Moliné Ponce y doña Emma del Carmen Méndez Aravena, el abogado Alejandro Guzmán Díaz, con domicilio y forma de notificación ya señalada en la carpeta digital de esta causa. Y como querellante también, ¿no es cierto? Así es, magistrado, con querella presentada ya en el mes de marzo del presente año. Comparecen abogados defensores públicos, doña Gloria Castro, en representación de la imputada doña Maribel Reyes. Así, su señoría, sí. Perfecto. Don Lucas Rodríguez, en representación del imputado don Juan Escobar Béjar, y el imputado, y el abogado defensor también don Mauricio Larenas, en representación del imputado Sebastián Ríos Reyes. Hago presente que los tres imputados están detenidos actualmente en la Policía de Investigaciones de Temuco. Se les va a pasar a individualizar a continuación. También hago presente que a solicitud de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, la presente audiencia está siendo grabada para ser transmitida en vivo en el portal del Poder Judicial. Por lo tanto, en este momento, entiendo, estamos ya con transmisión en vivo de la presente audiencia. Y en tal sentido, previo a la individualización de los imputados, voy a consultar si la defensa, principalmente alguno de los intervinientes, va a hacer alguna solicitud respecto a la publicidad de la presente audiencia. Sí, su señoría, si me permite, en representación de doña Maribel Reyes Fierro, solicito que por principio de presunción de inocencia y en resguardo también de su integridad, si bien entendemos la publicidad que rige como principio dentro de nuestro procedimiento procesal penal, no se emitan imágenes de su rostro, no haciendo mayor cuestionamiento, su señoría, respecto de su individualización, toda vez que ya el día de ayer, a través de distintos medios, ya se dio a conocer sus nombres completos de mi representada y los otros coimputados. Las demás defensas, don Mauricio. En el mismo sentido de don Sebastián Ríos Reyes, magistrado. No hay Don Lucas, respecto de don Juan. En los mismos términos respecto de don Juan Escobar Béjar. Fiscal. Señoría, la Fiscalía no tiene oposición alguna que se transmita el rostro, se entregue la identidad de los imputados. Recordemos uno de los principios inspiradores que están contenidos en el mensaje del Código Procesal Penal es la publicidad. En un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, precisamente la ciudadanía tiene todo el derecho de conocer lo que sucede tras las puertas de los tribunales. Así las cosas, de modo alguno se ve afectada la presunción de inocencia, los imputados se presumen inocentes hasta que no existe una sentencia condenatoria en su contra. Así que, más allá de dichas alegaciones, no existe ningún fundamento normativo, tanto a nivel constitucional ni meramente legal, que impida la transmisión ad integrum de la presente audiencia. La parte querellante. Magistrado, en el mismo sentido, entendemos que la publicidad en estos procesos no obsta a la presunción de inocencia, y bajo ese punto de vista, y adhiriéndome a los argumentos del Ministerio Público, vamos a solicitar la transmisión completa y sin resguardo de identidad ni de rostro de los imputados. Respecto a la solicitud realizada por las defensas, en este caso el tribunal hará lugar a los solicitados en lo que dice relación con que las imágenes que den cuenta de los rostros de los imputados no sean transmitidas, o las imágenes omitan la transmisión de los rostros de los imputados. Es un hecho ya público y notorio. Los nombres de los imputados, en ya medios de prensa desde el día de ayer circulan dichos nombres, y no, es absolutamente inoficioso que se decreta alguna clase de prohibición a ese respecto. Entiende el tribunal que en este caso hay en juego dos derechos,
en este caso, por un lado, la publicidad, que es un principio del procedimiento penal en nuestro actual, pero por otro lado también está en juego la presunción de inocencia respecto de los imputados. Entiende el tribunal que en este caso, si bien es una garantía, la presunción de inocencia, y que debemos presumir que tales estos imputados son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Lo cierto es que eventualmente la circunstancia de conocer sus rostros pudiera llevar a determinadas consecuencias respecto a los imputados que pudiera afectarles en el futuro, y atendida la gravedad de los hechos que se le imputan, entiende el tribunal que resulta una medida de mínima afectación, en este caso la publicidad, dado que sus entidades serán conocidas por nombres y demás antecedentes, se darán a conocer de forma pública. Razón por la cual en esta ocasión se hace lugar a la solicitud de las defensas, lo que dice relación con que solamente se va a proceder a limitar la exhibición de los rostros de los imputados, manteniéndose aparte entonces el cuadro donde estos comparecen desde la Policía de Investigaciones de Temuco. Se nos informó que es posible, en este caso, que esté prendida la cámara de la Policía de Investigaciones de Temuco, para que nosotros podamos ir dentro de la sala a observar a los imputados, pero que quedaría excluida entonces la vista de ellos a través de la transmisión en vivo de la audiencia, y cualquier registro en definitiva de la misma que pudiera producirse posteriormente. Desde ya se prohíbe cualquier clase de transmisión de los rostros o imágenes donde donde aparezcan los imputados en esta audiencia. Entonces, me confirma entonces las personas de la transmisión que se puede activar la cámara de la Policía de Investigaciones sin que ello implique que la imagen vaya a aparecer en la transmisión. Sí, magistrado. Ya, perfecto. Entonces, le solicito a la Policía de Investigaciones ponga la imagen de los imputados y vamos a proceder a su individualización, partiendo por doña Maribel. Buenas tardes, nombre completo, por favor, doña Maribel. Maribel Olaya Reyes Sierra. Su número de RUT. 14.477.980-0. Su edad. 50 años. Su estado civil. Soltera. ¿A qué se dedica? Soy técnico de enfermería. ¿Cuál es su domicilio? Pedro Yeramendi, 891 Los Álamos. Disculpe, le solicito lo repito porque no se le entendió bien. Pedro Yeramendi, 891 Los Álamos. También me parece don Sebastián, su nombre completo. Sebastián Alejandro Río Reyes. Su número de RUT. 19-813-836-3. Su edad. 24. Su estado civil. Soltero. ¿A qué se dedica? Obrero. ¿Cuál es su domicilio? Villa Costanera, Caburgua, número 54. Villa Costanera, calle Caburgua, 954. Sí. Comuna D. Lautaro. Finalmente comparece el diputado don Juan. Su nombre completo, por favor. Juan Pascual Escobar Bejar. Su número de RUT. 13.515.178-4. Su edad. 44. Su estado civil. Casado. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Cuál es su domicilio? San Pedro de la Costa, pasaje 33, Concepción.
Número de casa. 54. De la comuna de Concepción. Sí. Ya. A los tres imputados informarle que el domicilio que cada uno ha registrado en esta audiencia les va a servir como forma de notificación en esta causa, en caso que ustedes sean citados a comparecer al tribunal a través de citación a ese domicilio. Tienen que hacerlo, tienen que comparecer. Si no comparecen, se puede despachar orden de detención en su contra. Y en el evento de que, en que ustedes lleguen a cambiar de domicilio, la obligación es que ustedes informen a este tribunal cuál es su nuevo domicilio. Si ustedes cambian de domicilio y no comunican de dicha circunstancia al tribunal, se puede ordenar su citación de una forma que ustedes probablemente no se van a enterar, que se llama estado diario, y ello puede conducir a que se despache orden de detención en su contra. Entonces, las obligaciones durante todo el curso del procedimiento son informar al tribunal si se cambian de domicilio y, por otro lado, concurrir a las citaciones que le realice el tribunal. Audiencia esta que es de control de detención respecto de los tres imputados. Magistrado. ¿Sí? Magistrado, disculpe, previo a continuar, verificando que mi representada comparece con medidas de seguridad en sus manos, solicito, si es posible, se le sean retiradas durante el transcurso de la audiencia. La Policía de Investigaciones le consulta a los funcionarios que están presentes en la audiencia si existe alguna razón de seguridad que justifique que estén las imputadas con las medidas de seguridad. Netamente seguridad de aquí del cuartel. Ya. Es que el espacio es muy... ¿Los tres están con con las medidas? Sí. Ya. No sé si las otras defensas van a adherir a lo solicitado. Magistrado, entendemos que es un cuartel que se encuentra con resguardo policial, hay personal armado, la dependencia no está a la vista de la calle tampoco donde se encuentran ellos, por lo tanto solicitamos, en virtud de las presunciones y su derecho a la honra y seguridad, además, como garantía constitucional, que se les retiren las medidas de seguridad. El tribunal, resolviendo respecto a los solicitados, no habrá lugar a la solicitud en orden a hacer retiro de las medidas de seguridad que se mantienen respecto de los imputados. Consultó al personal de la Policía de Investigaciones, que es el organismo especializado en este caso, estima el órgano especializado en definitiva que se requiere de mantener estas medidas de seguridad. Se entiende que en este caso no existe una afectación mayor a la honra, no están con chalecos de determinado color que permita realizar alguna clase de imputación a su respecto. No tampoco las medidas aparecen como medidas de una gran afectación a su integridad, solamente dice en relación con la mínima mantención de medidas de seguridad en el interior del recinto que eviten, por un lado, la agresión a terceros, pero también la posibilidad de auto-inferirse agresiones, razón por la cual en esta ocasión el tribunal no dará lugar a los solicitados por las defensas, manteniéndose entonces las medidas de seguridad respecto de ellos, de los imputados. Ya, entonces, respecto a la legalidad de la detención de los imputados, es de conocimiento de los intervinientes que los imputados fueron detenidos en razón de órdenes de detención, sendas órdenes de detención emanadas por el tribunal. Las defensas van a solicitar que se expongan los antecedentes a la fiscalía. Sí, su señoría, brevemente y especialmente se dé cuenta, por lo menos esta defensora, del día y hora de detención de cada uno y brevemente los antecedentes, entendiendo que efectivamente fueron detenidos en razón de órdenes verbales de detención. ¿Las demás defensas adhieren a los solicitados? Y magistrado, sin perjuicio de que se nos dio a conocer los principales motivos, entendemos que esto fue mediante una comunicación verbal, solicitamos esa exposición y principalmente día y hora para efectos de abonos que puedan contabilizarse en el futuro. ¿La defensa de don Sebastián en los mismos términos? En los mismos términos, magistrado. Fiscal, por favor, entonces los solicito que también por efecto de razones de publicidad pueda dar a conocer entonces los antecedentes que dieron pie a la detención de los imputados y también una cuestión que el tribunal tampoco tiene conocimiento específico, las horas de la detención.
Señoría, los detenidos, en primer lugar, la señora, que los lentes a esta altura de la vida fallan, la señora Maribel fue detenida el día de ayer por personal de Policía de Investigaciones en Talcahuano, cerca del mediodía, en virtud de orden de detención que había sido solicitada por el suscrito el día anterior. Los antecedentes, brevemente, todavía de que los colegas también tuvieron acceso a los antecedentes, así que lo pudieron leer, dan cuenta de que de la revisión de elementos tecnológicos de la víctima, se logró establecer que aquel mantenía conversaciones por Tinder con la imputada, con la señora Maribel, se logró asociar el teléfono, existen transferencias respecto de dinero efectuados de la cuenta de la víctima a la cuenta de la imputada. Asimismo, hay giros de la imputada efectuados con la tarjeta de la víctima, concurrieron a comer a una cevichería en Lautaro, pagaron con la tarjeta de la víctima, fueron a 2 tiendas comerciales en Lautaro, los 3 imputados, y pagaron nuevamente las compras en esa tarde también con las tarjetas de la víctima. En virtud de eso se solicitó finalmente la detención de la imputada. Luego, aquella prestó declaración el día de ayer en dependencia de la Policía de Investigaciones, y en aquella oportunidad efectivamente confesó su participación, confesó la dinámica de los hechos, refirió que en estos hechos habían tenido participación tanto su hijo Sebastián como su conviviente Juan, lo cual motivó que el suscrito solicitara al tribunal las órdenes de detención, las cuales fueron cumplidas. Don Juan fue detenido igual ayer en Concepción, cerca de las 14 horas, si la memoria no me falla, y don Sebastián fue detenido en hora de la tarde en la comuna de Lautaro. Y posteriormente don Sebastián, en dependencias de la Policía de Investigaciones anoche, también en presencia mía, prestó declaración, confesó los hechos y confesó su participación en estos. Doña Gloria, entonces, respecto de la legalidad de la detención. Respecto a mi representada, no haremos observaciones o no se harán alegaciones en cuanto a la legalidad de la detención, magistrado. Don Mauricio, respecto de su representado, que es don... Tampoco vamos a hacer incidencia, magistrado. Ya. Usted representa a don Sebastián. Así es, don Sebastián. Perfecto. Adelante, defensor. No vamos a hacer incidencia. Ah, perdón, entendí que iba a ser incidencia. ¿Y la defensa vamos de don Juan, don Lucas? Señoría, no vamos a hacer incidencia por ahora. Ya, entonces se declara la detención ajustada a derecho respecto a los 3 imputados, considerando que esta emana de órdenes de detención emanadas por el tribunal, no han transcurrido los plazos, no se ha excedido los plazos legales, no se ha cuestionado la forma en que estas detenciones se han llevado a cabo por la Policía de Investigaciones, que era el organismo encargado de ello. Y el tribunal confirma que en definitiva, más allá de los antecedentes que fueron expuestos por el señor fiscal, efectivamente otorgó este mismo juez las órdenes de detención en base a los mismos antecedentes que fueron tenidos a la vista y expuestos el día de hoy por el señor fiscal de manera más detallada incluso que lo que ha referido el día de hoy en audiencia el fiscal, y que constan además en los registros que se encuentran ya incorporados en la carpeta digital o de tramitación digital del tribunal. Se declara la detención entonces de los 3 ajustada a derecho. Pongan atención entonces, don Sebastián, doña Maribel y don Juan, a lo que en este acto les va a comunicar el fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía comunica a doña Maribel Reyes Fierro, a don Juan Pascual Escobar Béjar y don Sebastián Alejandro Río Reyes que se dirige una investigación criminal en su contra por los siguientes hechos. El día 18 de febrero del año 2022, cerca de las 22 horas, la víctima, Hernaldo José Moline Méndez, salió desde su domicilio ubicado en la comuna de Lautaro en dirección a la ruta S13 aproximadamente, al kilómetro 1, que corresponde a la salida de Galvarino, en la misma comuna de Lautaro, a bordo del vehículo marca Chevrolet, modelo 6, color blanco, placa patente única ZB3657. En dicho lugar, se reunió con la imputada Maribel Olaya Reyes Fierro, quien previamente lo contactó por medio de la aplicación de citas amorosas Tinder, por la cual mantuvieron conversaciones diversos días antes, las que luego continuaron por otro sistema de mensajería, específicamente por WhatsApp. En esa dinámica de hechos, y una vez que se encontraban en el lugar, Maribel Reyes Fierro y los imputados Juan Pascual Escobar Béjar y Sebastián Alejandro Ríos Reyes procedieron a agredir a Hernaldo Moline Méndez en distintas partes del cuerpo,
para luego trasladarlo en su mismo vehículo a la sucursal Banco Estado, ubicado en la comuna de Lautaro, lugar en donde la imputada Reyes Fierro realizó un giro de dinero desde el cajero automático de dicha sucursal por la suma de 200.000 pesos, desde la cuenta chequera electrónica número 627701083361, de propiedad de la víctima Hernaldo Moliné Méndez. Esta operación luego se reiteró a las 00:17 horas del día 19 de febrero en la misma sucursal bancaria. Los imputados, para obtener la clave de internet de la víctima y de cajero automático, fue mediante vías de hecho ejercidas por los imputados mientras la víctima les pedía que no lo continuaran atacando. Luego de ello, regresaron al punto donde se habían reunido con la víctima. Esto es el lugar ubicado en el kilómetro 1 de la ruta S13, donde continuaron atacando a la víctima para despojarlo de sus vestimentas, tales como su pantalón y ropa interior, dejándolo en el maletero del vehículo con la finalidad de ocultar su cuerpo, toda vez que le habían provocado la muerte mediante un traumatismo encéfalo-craneano cerrado grave de carácter homicida. El cuerpo de la víctima fue encontrado semidesnudo al interior del maletero ya referido el día 19 de febrero del año 2022, cerca de las 06:40 horas. Todas estas actividades fueron realizadas por los imputados Maribel Reyes Fierro, Sebastián Reyes y Juan Pascual Escobar Béjar, quienes, además de apropiarse del dinero que la víctima mantenía en su cuenta bancaria, con posterioridad a darle muerte, procedieron a efectuar diversas compras de comida y productos comerciales, tanto en las comunas de Lautaro como en Temuco. A juicio de la Fiscalía, los hechos anteriormente descritos son constitutivos de la figura de robo con homicidio, del artículo 433, número 1 del Código Penal. Se atribuye a todos los imputados responsabilidad en calidad de autores y el ilícito se encuentra en grado de consumado. Consultar a los imputados si entendieron los hechos que se les comunicaron. Doña Maribel, ¿usted los entendió? Sí, correcto. Don Sebastián. Sí. Don Juan. Sí. Sí, ya. ¿Las defensas alguna aclaración que hacer a los hechos? No, su señoría, por parte de esta defensa. Por parte de esta defensa. No, magistrado. Ya. ¿Otra solicitud fiscal? Señoría, la Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva de los 3 imputados. Entendemos que la libertad de todos y cada uno de ellos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Entendemos además que se reúnen los requisitos que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal en sus letras A, B y C. En cuanto a las letras A y B, me refiero a existencia del delito y presunciones de participación. En primer lugar, se cuenta con el parte policial número 233, de fecha 19 de febrero del año 2022, de la primera comisaría de Lautaro, que da cuenta del hallazgo del vehículo de la víctima a las 06:40 horas en el camino a Galvarino, en las cercanías de la villa Samuel Fuentes de la comuna de Lautaro, y que además, revisado ese vehículo, al interior, específicamente en el portamaleta, había un cadáver semidesnudo. En segundo lugar, el set fotográfico del vehículo encontrado confeccionado por personal de Carabineros. En tercer lugar, el certificado de defunción de don Hernaldo Moliné Méndez, el cual señala que la causa de muerte es un TEC cerrado policontuso homicidio. Lo anterior precisamente va de la mano con el protocolo de autopsia número 093-2022, confeccionado por el Servicio Médico Legal, el cual precisamente entrega como causa de muerte TEC cerrado policontuso homicidio. Del mismo modo, existe un informe pericial fotográfico de la Policía de Investigaciones que da cuenta del hallazgo de un cadáver de sexo masculino semidesnudo con señales de haber sido golpeado, el cual se encontraba en el maletero de este vehículo en este callejón ahí saliendo de Lautaro. Lo anterior también se repite en el informe del sitio del suceso, donde precisamente figura un cuerpo con polera roja, sin ropa interior, solo con calcetines, con muchos golpes en la zona de la cara, cabeza y manchas de sangre en la puerta trasera del vehículo. Lo anterior también se ve refrendado con el informe pericial planimétrico que entrega la ubicación precisamente del móvil y del cuerpo como se encontraba en dicho lugar.
también existe un voucher, un comprobante de giro del Banco Estado por 200.000 pesos realizado el día 18 de febrero del año 2022 a las 23:28 horas, cuando la víctima ya se encontraba en poder de los 3 imputados. Luego también se encontró al interior del vehículo un segundo voucher, también del Banco Estado, que corresponde a otro giro por 200.000 pesos, efectuado el día 19 de febrero del año 2022 a las 00:17 horas, es decir, menos de una hora después del giro primitivamente realizado, oportunidad en la cual la víctima también se mantenía en poder de los 3 imputados. Luego se cuenta con un informe del Banco Estado sobre transferencias a Maribel Reyes Fierro por 100.000 pesos efectuadas el día 21 de febrero del año 2022. La víctima en esa fecha ya estaba fallecida y el correo que figura de respaldo es el maribeltobi123@gmail.com, que correspondería al correo electrónico de la imputada. Asimismo, se logró verificar las compras efectuadas por los imputados cuando fueron a almorzar ese día sábado, después de haber dado muerte a la víctima, en el local que se llama Santo Ceviche, Sociedad por Acciones, que se encuentra ubicado en el Mercado Municipal de Lautaro, a 2 cuadras y media del tribunal. Y posteriormente ese día en la tarde, compras en 2 tiendas de la comuna de Temuco, precisamente Family Shop y Fashion Park. En ese sentido, las acciones desplegadas por los imputados van destinadas precisamente a sustraer cosas muebles ajenas, con ánimo de lucro, empleando vías de hecho o malos tratamientos para en definitiva obtener la entrega de aquellas cosas o facilitar su adquisición en forma espuria. Aquí la finalidad es sustraer y asumir desde ya las consecuencias del actuar de los imputados, en este caso la muerte de la víctima. Desde el punto de vista dogmático, porque acá lo que tratamos de es aportar los antecedentes que permitan al tribunal tener por justificada la existencia del delito, precisamente existe una presencia de dolo por los presentes en los 3 sujetos y una comunicación ideológica en relación al homicidio, bastando en definitiva solo la concurrencia de este resultado con independencia de la realización. Así, por ejemplo, nos encontramos con lo que sostiene el profesor Echeverry, en la cual afirma en su obra El derecho penal ante la jurisprudencia, que precisamente en el robo con homicidio se aplica cuando se ha producido un homicidio con motivo u ocasión del robo, aunque el robo inclusive, y esto es muy interesante lo que dice este fallo citado por Echeverry, aunque el delito se encuentre en grave tentativa. En este contexto, y también debemos hacernos cargo de las reflexiones del profesor Guzmán Dálvora, que cita en su texto al profesor Klaus Roxin, se puede señalar que los elementos objetivos de la coautoría entre los 3 imputados consiste en que varios realizan la ejecución en distintos papeles, en distintas funciones, de forma tal que los aportes que cada uno realiza al hecho tomados todos en conjunto permiten en definitiva la realización del tipo. Es lo que el profesor Garrido Mon nos hablaba, la distribución del trabajo delictivo. Eso en cuanto a la letra A. En cuanto a la letra B, es decir, las presunciones de participación, contamos con las conversaciones sostenidas vía Tinder entre la imputada, que utilizaba el nombre de Antonia, 28 años, que es el perfil. Consta, según los antecedentes recabados, que hicieron match, es decir, esa unión que otorga esta aplicación el día 12 de febrero del año 2022. La víctima utilizaba el perfil bajo el nombre de Naldo. Dicho perfil de Tinder, de Antonia, estaba asociada precisamente al teléfono que usaba doña Maribel y que luego dicho equipo, dicho email, corresponde al teléfono que usaba el imputado Juan Escobar. En tercer lugar, las grabaciones de seguridad obtenidas en la ciudad de Temuco el día 19 de febrero del año 2022, donde se aprecian los imputados caminando por las calles de Temuco, llevando bolsas de casas comerciales, que precisamente corresponden a las compras en Family Shop y Fashion Park, pagadas con la tarjeta de la víctima que le había sido sustraída mientras se encontraba en poder de los imputados. Además, se logró realizar un cotejo de ropas por aquellas que aparecen en las grabaciones de seguridad de ese día 19 de febrero, con las cuales figuran los imputados Sebastián Ríos y Juan Escobar en sus redes sociales. Por ejemplo, Sebastián Ríos sigue ocupando la polera roja que aparece en la cevichería, con la que aparece en las calles de Temuco, con las que aparece en Facebook. Y don Juan Escobar también figura con la misma polera tanto en Temuco como en su perfil de Facebook.
también se realizó una revisión del tráfico email, es decir, del aparato de la imputada Maribel, y se constató efectivamente que se encontraba asociada al teléfono que termina en 428, el 941 25 54 28. Se realizó una búsqueda de ese número y precisamente ese número aparece en Internet asociado a prestación de servicios sexuales a nombre de Antonia Milf y Tania Milf, alias que corresponden a la imputada Maribel Reyes. También, mediante autorización judicial, se logró realizar en su momento la clonación de la tarjeta SIM del teléfono de la víctima, desde el cual se logró rescatar sus conversaciones por mensajería WhatsApp con el otro teléfono, y ese otro teléfono corresponde precisamente a doña Maribel Olaya Reyes, y existen conversaciones que se mantienen desde el día 13 de febrero del año 2022, desde las 02:37 horas hasta las 21:53 del mismo día. No se logran obtener las conversaciones de los días siguientes porque la víctima tenía habilitado el borrado automático de mensajería. Por eso no se logró obtener las otras conversaciones. La conversación por WhatsApp, a la cual hacemos referencia, tuvo su origen en las conversaciones previas que tuvieron por Tinder. A través de Tinder, la imputada entregó su número de teléfono, su número de WhatsApp a la víctima, y por ese número, en definitiva, se realizaron las coordinaciones que permitieron a los imputados y a la imputada, en este caso, coordinar la cita con la víctima para finalmente robarle y matarle. Este número de teléfono, además, que corresponde al 947-609-607, es el mismo que aportó el imputado Sebastián Ríos Reyes el día 26 de febrero del año 2022, al momento de que fueron sorprendidos por personal de Carabineros, junto con doña Maribel y con don Juan, tratando de salir clandestinamente del territorio nacional por el sector del Paso Pichachén, en la 8ª región, cerca de Antuco. Tanto es así que Carabinero inclusive dio cuenta de dicha situación mediante el parte número 34 de fecha 26 de octubre del año 2022, dirigido a la Fiscalía Local de Los Ángeles. Además, el personal de Carabineros dejó constancia en el folio 33, en el párrafo 5 del libro de guardia de la avanzada de Carabineros de Los Barros, de estos hechos ya referidos. También podemos sumar el reconocimiento de la empleada de la cevichería, en la cual precisamente se indica a doña Maribel como la persona que estaba ahí consumiendo y que precisamente estaba acompañado de otras dos personas, que corresponden a don Juan y a don Sebastián. Por otro lado, también doña Maribel prestó declaración el día de ayer y reconoce precisamente haber tomado contacto con la víctima por medio de Tinder, utilizando el nombre de Antonia, desde el número que termina en 607, que es el número que aportó el hijo al momento de que fueron sorprendidos tratando de salir del territorio nacional. Señala haber cobrado entre 40 y 50 mil pesos, que hizo llegar a la víctima a un callejón, que en ese lugar estaba su hijo Sebastián y la pareja de ella, de nombre Juan, que Juan tuvo la idea de robar a la víctima porque era psicólogo y estaba segura que aquel tendría plata. Indica que cuando estaban al interior del vehículo, se metió Sebastián y se metió Juan, que a ambos le pegaron a la víctima, que lo dejaron sangrando mucho, que de tanto golpe les entregó sus claves, que fueron al banco y ella estaba sentada atrás con la víctima y que ella tenía sus manos con sangre y se bajó a efectuar los giros en el cajero automático de Lautaro. También señala que Juan y Sebastián se volvieron como locos, que lo querían quemar, que se sentía el olor a benzina. La víctima les pedía que lo dejaran y que él les daba todo, pero a los imputados le dio lo mismo. Botaron la ropa que usaron ese día en la noche, que al día siguiente se enteraron que había fallecido, y no obstante haberse enterado que la persona con la cual habían estado ese día en la noche y madrugada había muerto, de igual forma fueron a comer ceviche y luego se fueron de compra a la ciudad de Temuco. También indica que trataron de huir hacia Argentina por el lado de Antuco, pero fueron sorprendidos por personal de Carabineros. Por otro lado, don Sebastián Ríos, quien también prestó declaración, señala que su mamá, la señora Maribel, se emparejó con don Juan Escobar, que él estaba viviendo fuera de Temuco y que su mamá con don Juan lo fueron a buscar y se vino a vivir con ellos, que el Juan Pascual les dijo que vendiera pasta base y la comenzaron a vender por una aplicación que se llama Grindr.
mientras su madre hacía sus cosas, sus negocios, como la situación que pasó con la víctima por esta otra aplicación que se llama Tinder. Señala don Sebastián que don Juan fue quien organizó todo, que él le pasó la pistola con la que le pegaron en la cara y en la cabeza a la víctima. Recordemos que la víctima presenta lesiones precisamente con un elemento de similares características tanto en la cara como en el cráneo. Tiene roto el cráneo producto de los golpes recibidos con un elemento de dichas características. Ellos sabían que su mamá lo iba a llevar al sujeto al lugar donde ellos los pudieran asaltar. Tanto es así que él se hizo pasar por guardia de seguridad y que le dio como 5 golpes con la pistola. Y le pegó en la cara y le pegó en la nuca. Y que el Juan se ensañó después con la víctima. Señala también don Sebastián que el Juan comenzó a torturar a la víctima, que la víctima sangraba harto, le ponía la pistola en la cabeza y así la víctima entregó sus claves. Juan decía que había que piteárselo o quemarlo. A él, a Sebastián, lo mandaron a comprar la gasolina para rociar el auto y quemarlo. Que Juan lo llevó al maletero y lo amarró con los cordones de sus zapatos. Señala que dieron varias vueltas con él, que las ropas, los pantalones, los zapatos y las chaquetas las botaron en un campo, en Lautaro, pero no recuerda bien en qué parte. También señaló en su declaración que la mamá hizo los 2 giros, que fueron a comer ceviche durante el día y después se fueron a Temuco de compras, que las ropas que usaron ese día el Juan las botó. También aporta un elemento fundamental, que inclusive fue reflejado en otra investigación por tráfico de drogas que se encuentra a mi cargo, que el Juan, estando curado en una fiesta, se puso a gritar que había matado a una persona. Y ese antecedente precisamente apareció en una investigación que llevamos con la Brigada Antinarcótico, y lo puedo hacer presente porque ya los imputados en esa causa ya se encuentran formalizados y algunos en prisión preventiva. Que después de esto anduvieron algunos días fuera de Lautaro hasta que deciden huir a Argentina por Antuco, pero que los pillaron y que él se culpó de la pasta base, que lo encontraron con pasta base, cerca de 30 gramos de pasta base. Él se culpó con eso, pero en definitiva dijo que esa pasta base era de Juan. Indica que Juan destruyó el teléfono de la víctima y el chip en el mismo lugar. También agregó que le había comprado droga a un sujeto conocido como Pancho Guagua, también conocido como el Guti, y que este sujeto lo había conocido por medio de Juan Pascual. En cuanto a la letra C, en cuanto al peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la pena en abstracto que tiene asignada el delito, presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado, que el delito tiene un carácter pluriofensivo, tanto es así que tiene un marco punitivo reforzado. O sea, no estamos hablando de una mera pena de crimen, sino que estamos hablando de una pena de crimen que llega hasta perpetuo, presidio perpetuo calificado. Los bienes jurídicos protegidos, la vida, la integridad física, inclusive la propiedad, se ven vapuleados por la acción desplegada por los imputados. Además, este delito se comete mientras está vigente un estado de excepción constitucional en el territorio de la República. Huelga decir que el delito tiene asignado pena de crimen, que en el evento de ser condenado, cualquiera sea la pena, los imputados no tienen posibilidad alguna de cumplimiento con pena sustitutiva de la ley 18.216, que el delito se cometió en grupo o pandilla, es decir, eventualmente podría inclusive operar además la agravante específica para este tipo de delitos contenido en el Código Penal, que además se comete este delito de noche y en una zona donde la víctima no pudiera ser socorrida, circunstancias agravantes del 12 número 11 y 12 número 12, que obraron a traición o sobreseguro, la víctima concurre engañada a un lugar pensando que iba a tener acceso a cierto tipo de actividad y finalmente es víctima de un robo y le dan muerte. 12 número 1. La víctima fue golpeada, fue torturada, inclusive antes de darle muerte. 12 número 4. Lo desnudaron antes de matarlo, agregando ignominia a la comisión del delito. Eventualmente también la agravante del 12 número 9. Por otro lado, don Juan Pascual registra reincidencia específica, terminó de cumplir 7 años y medio por robo en lugar habitado, ahora el 9 de junio del año 2017, es decir, el 2027 prescribe ese agravante, y además fue condenado recientemente 3 años y 1 día por robo con intimidación,
con una pena cumplida ahora hace poco, también el 16 de diciembre del año 2020. En virtud de todos los antecedentes expuestos, solicitamos a su señoría decretar la prisión preventiva de los 3 imputados. ¿Está sin audio, magistrado? Sí, gracias, fiscal. La parte creyente. Gracias, señoría. Además de los fundamentos esgrimidos por el Ministerio Público, que son bastante completos en relación a estos largos meses que hemos tenido en investigación, estamos convencidos, su señoría, que la medida cautelar más idónea en este caso es la prisión preventiva. Principalmente, su señoría, porque se acredita en forma copulativa los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, tal como lo refirió el señor fiscal, y además, su señoría, esta parte en una breve exposición. Cabe señalar, su señoría, que el hecho del homicidio se encuentra desde ya acreditado la existencia del delito con estos certificados de función, pero además este informe del protocolo de autopsia que establece traumatismo encefalocraniano cerrado grave con signos asfícticos y policontusiones. Refiere también a algunas acciones de defensa desplegadas por la víctima, razón por la cual se han tomado muestras de lechos subunguales para efectos de cotejo del registro de ADN. Para efecto de sentar esta participación y la existencia del delito, también es muy importante y relevante, lo señalaba en el informe policial 328 del año del 30 de marzo del 2022, que contiene este informe científico técnico, declaraciones de algunos familiares, información obtenida de Gmail, donde se evidenció las notificaciones de compra y giro efectuados desde la cuenta de la víctima por parte de la imputada de auto. Muy importante para determinar también la participación en estos hechos de don Juan Pascual, dice relación con la declaración de doña Claudia Aguilar, quien según sus propios dichos se jactaba de la autoría del homicidio de la persona Arnaldo Molinés. Es importante, su señoría, considerar esta información marcaria de Maribel, toda vez que esta se condice incluso con las notificaciones de compra que tenía el correo de la propia víctima, las cuales son compatibles en las fechas y en las horas respectivas. Existe un reconocimiento, su señoría, indubitado de la señora Maribel como quien se encontraba en compañía de los otros dos imputados, haciendo uso de la tarjeta de crédito de Arnaldo, que es la garzona del local del supermercado, del mercado de esta ciudad, doña Estefanía Jara Alarcón, que en un set fotográfico logra identificar de manera perfecta a la imputada de esta causa. Es importante considerar también que todas estas diligencias han logrado determinar que con esta misma tarjeta incluso se compraron los pasajes de Turbus para llegar hasta la ciudad de Chillán y luego de ello para trasladarse hasta el paso fronterizo Pichachén el día 26 de febrero del año 2022, situación que fue declarada por don Esteban Sánchez Salazar, que es el funcionario a cargo de dicho paso fronterizo. También viene a bien, su señoría, señalar el informe policial 144 de fecha 17 de marzo del presente año, donde se aporta información vital y relevante por la Unidad Antinarcótica de la Policía de Investigaciones, dando a conocer una llamada interceptada con fecha 4 de marzo del 2022 a doña Yasnaya Aguilar Sandoval, quien señala que el Juan Pascual Escobar Beja se jacta de la autoría nuevamente del homicidio. Consta, su señoría, la participación y el concierto de esta persona en las conductas post-crimen, ciertas imágenes de cámaras de seguridad, no solamente del banco, sino que también, su señoría, de estas tiendas comerciales en la ciudad de Temuco, en las cuales utilizaron con posterioridad a la consumación del hecho. Es importante, su señoría, considerar, además, en esta etapa ya de la investigación, las declaraciones que prestaron la imputada Maribel y también su hijo Sebastián. Son declaraciones que fueron prestadas en unidades policiales distintas, por separado, y que, a pesar de ello, son constantes en todas las gestiones previas al encuentro, que denotan un concepto previo para la ejecución de este delito, la dinámica del hecho y también en las conductas posteriores, develando así las etapas del pre, peri y postcrimen, donde también participa material intelectualmente don Juan Pascual Escobar Béjar, coincidiendo en que existió un concierto previo, que llevaban un revólver con el cual lo agredieron en la cabeza y le causó la muerte, y que finalmente se le dio muerte a la víctima, para luego proceder a utilizar sus tarjetas de crédito y apropiarse no solamente de su dinero, sino que también de su celular, de su reloj,
marca Timex, de su chaqueta marca Lacoste, entre otros elementos personales, su señoría, en contra de su voluntad, sin dejar de mencionar, su señoría, la afectación a su dignidad, principalmente al dejarlo semidesnudo en el maletero con llave, a solas y en despoblado, a su suerte. En este sentido, su señor, los hechos y las declaraciones de la imputada, de ambos imputados, hablan de una premeditación, un actuar alevoso, realizada en grupo de pandilla, de noche en despoblado, situaciones que califican aún más el hecho y la pena que corresponde en su oportunidad. En este sentido, su señoría, podemos cerrar señalando que respecto a las letras A y B, existen antecedentes suficientes que acreditan la existencia del delito y que además hacen presumir de manera fundada la participación culpable de los tres imputados en calidad de coautores en razón de lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. En cuanto a la necesidad de cautela, su señoría, además de lo señalado por el Ministerio Público, señalar que no solamente la libertad de los imputados constituye un peligro para el éxito de las diligencias investigativas, los cuales principalmente le ha permitido mantenerse en libertad por más de 8 meses, sino que además, su señoría, existe un fundado temor y peligro de que se puedan dar a la fuga, tal como quedó en antecedente esgrimido por el Ministerio Público y que dice relación por este intento de cruzar la frontera de una manera ilegal. Sumado a lo anterior, la libertad de estos imputados es peligrosa para la seguridad de la sociedad, del ofendido y de su familia. Debemos tener presente, su señoría, que no solo la gravedad de la pena asignada al delito es importante, una pena de crimen, que presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, sino que dentro de las cosas muy importantes dice relación la afectación al bien jurídico protegido. La vida, todos sabemos que es el bien jurídico primordial en nuestra legislación, y esto se vio afectado no solamente en su integridad, sino que además, su señoría, se afectó transversalmente otros bienes jurídicos como el derecho de propiedad y la integridad física. En este sentido, su señoría, existen también procesos pendientes respecto de Juan Pascual Escobar, quien está a su vez también con medidas, actualmente se encuentra con medidas cautelares por otros delitos violentos, y además considerar que se obró en grupo o pandilla 3 imputados, lo cual sin duda es una circunstancia que favoreció a los imputados en la ejecución del tipo penal, toda vez que así doblegaron la fuerza de la víctima e impidieron que pueda defenderse. Finalmente, su señoría, existen presunciones fundadas, incluso de que los imputados podrían realizar atentados en contra de la familia de mi representada, principalmente lo que queda de manifiesto por las actividades delictuales a las cuales están acostumbrados a hacer su vida. En este sentido, es importante tener presente que la actividad principal de estas personas era la venta de droga, en específico pasta base. Su señoría, para finalizar, señalamos que la medida cautelar de prisión preventiva es la única medida que resulta proporcional a la pena, a la gravedad de los hechos, y la única medida cautelar que reúne los elementos de necesariedad, indispensabilidad y suficiencia que exige el legislador en el artículo 122 del Código Procesal Penal, siendo además absolutamente insuficientes demás medidas cautelares para asegurar los fines del procedimiento y la seguridad de la víctima y, por supuesto, su señoría, la seguridad de la sociedad, al tenor del artículo 139. Razones por las cuales, reuniéndose en forma copulativa, solicitamos desde ya, al igual que el Ministerio Público, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los 3 imputados durante el tiempo que dure esta investigación. Magistrado, muchas gracias. La defensora Gloria Castro, en representación de la detenida, doña Maribel. Gracias, su señoría. Comenzando, no podemos sino efectivamente lamentar la muerte de una persona en razón de estos hechos. Pero dicho aquello, su señoría, respecto de los antecedentes y conforme la versión de mi representada y determinadas circunstancias que se relevarán por parte de esta defensa, entendemos, su señoría, que eventualmente otras medidas cautelar pudiese satisfacer la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento, más no la prisión preventiva, entendiéndola como cautelar de última ratio. En efecto, su señoría, se ha formalizado mi representada como autora del delito de robo con homicidio, exponiendo diversos antecedentes el
tanto el Ministerio Público como el querellante. Sin embargo, dentro de aquello y conforme la propia declaración de mi representada, su señoría, y asimismo también los antecedentes vertidos en entrevista con la Defensoría Penal Pública, damos cuenta que la intención o la vinculación de mi representada a un eventual ilícito estaría solo dentro del margen de un eventual delito de robo, más en ningún caso dentro de su motivación o vinculación a este hecho, o conforme el conocimiento que ella manejaba, estaba lejos de querer o pensar siquiera que este robo iba a resultar en la muerte de esta persona o este cliente con el cual ella había hecho match o se había contactado previamente por la red Tinder. Bajo esas circunstancias, su señoría, no puedo sino dar cuenta que conforme los antecedentes vertidos por mi representada en entrevista previa, da cuenta que efectivamente ella mantenía una relación sentimental con don Juan Escobar, que efectivamente esta, y así lo señala en su declaración, era una persona celosa, que efectivamente en un par de ocasiones incluso la habría agredido, pero ella no habría hecho la denuncia respectiva. Y esto, su señoría, para dar cuenta del enfoque o perspectiva de género que se debe tener también en esta materia y particularmente en el caso de mi representada, que es una persona, y así lo indica, que se dedica al una trabajadora sexual y que precisamente también es la primera vez, su señoría, que se ve involucrada en una causa de índole penal. Desde este punto de vista también dar cuenta que goza de irreprochable conducta anterior. Y en ese sentido, su señoría, por esta persona con la que mantenía una relación de convivencia, se indica o se le sugiere que pudiesen sacarle plata o robar derechamente para efectos básicamente su pareja de consumir o adquirir droga a la persona con quien se había contactado. Hasta ahí, su señoría, entendemos que llegaría a la vinculación o la intención o el dolo, si se quiere, de mi representada en este sentido, más no, su señoría, insistimos en la derivación lamentable como resultado del fallecimiento de esta persona. En ese sentido, y conforme los antecedentes propios vertidos dentro de la formalización y especialmente los antecedentes que dan cuenta de la dinámica de los hechos, en ningún caso se ve que mi representada haya agredido directamente a la víctima, en ningún caso se ve que ella haya aportado o haya tenido entre sus manos estos elementos con los cuales se agredió a la víctima y en definitiva causándole las lesiones que derivaron con posterioridad a la muerte del mismo. Incluso el propio hijo de ella en su declaración da cuenta que en cierto momento su madre estaba en estado de shock, que no decía ni hacía nada luego de esto, e incluso ella misma da cuenta en su declaración reseñada o extractada por el Ministerio Público en esta audiencia, da cuenta que en cierto momento su hijo y su pareja se volvieron locos y ella no sabía qué hacer. En cierto momento ella igual sale del lugar porque está en estado de shock y luego se va de este vehículo cuando ya lo dejan abandonado y llegan luego su pareja y su hijo y le habrían dicho que estaba todo bien, precisamente en el entendido que simplemente habían golpeado, que eso es lo que ella alcanzó a ver en ciertos momentos, porque en todo momento ella no estuvo en vista de lo que estaban haciendo tanto su pareja como su hijo respecto de esta persona. En ese sentido, su señoría, desde ya damos cuenta que el dolo de mi representada estaría solo enfocado o alcanzaría hasta un eventual delito de robo con violencia, más no de respecto del otro o resultado más grave, cual es lamentablemente, y ya lo he indicado varias veces, en el fallecimiento de esta persona. Y bajo ningún respecto en ese sentido tenía el dominio del hecho en base a determinar el curso o el transcurso o el término de
la conducta que habrían desplegado tanto su hijo como su pareja. Y en ese sentido, su señoría, desde ya estimamos que en cuanto a la letra B del artículo 140, a lo más su participación vendría encuadrada dentro de un delito de robo con violencia o en etapas incluso de una eventual complicidad. Ahora, en cuanto a necesidad de cautela, a su señoría, nuevamente en refrendar que mi representada es una persona que goza de irreprochable conducta anterior, es decir, no tiene condena ni se ha dado cuenta de existencia de procesos pendientes, ha colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de estos hechos, luego que después de ser detenida sin presencia de un abogado o defensor, dando cuenta a ella que se le advirtieron de sus derechos, de la posibilidad de contar con un abogado defensor, da cuenta en forma, renuncia a este derecho a guardar silencio y la presencia de un profesional letrado en este sentido y da cuenta pormenorizadamente tanto de su participación, de la dinámica de los hechos y de la participación de las otras personas que finalmente derivó en que el Ministerio Público, nada más y nada menos, también gestionase la orden de detención de los coimputados. En este sentido, su señoría, estimamos en consecuencia que desde ese punto de vista pudiese evaluarse la aplicación de otras medidas cautelares, no la medida cautelar de prisión preventiva respecto de mi representada, sin hacer cuestionamiento que efectivamente incluso el ilícito de robo o con violencia dentro de márgenes que estaríamos eventualmente asumiendo como posible vinculación o participación en este, igual tiene pena de crimen, pero especialmente considera la conducta anterior de mi representada, su reprochable conducta anterior y la colaboración sustancial, incluso calificada en el esclarecimiento de estos hechos, para los efectos que este tribunal evalúe que eventualmente un arresto domiciliario podría ser suficiente para satisfacer los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad. Don Mauricio, respecto de su representado, Sebastián. Gracias, magistrado. En este caso, la defensa y atendida la declaración que ha vertido mi representado el día de ayer, no vamos a cuestionar, señoría, desde ya las letras A y B que se han hecho mención en cuanto a la calificación jurídica, hechos y participación de este lamentable hecho, sino que vamos a fundar, señoría, nuestra oposición formal en la letra C únicamente, y que tiene que ver principalmente, señoría, con lo que ha señalado nuestra excelentísima Corte Suprema en el rol 41-342 del año 2017, de julio de ese año, que tiene que ver con el principio de la integridad judicial, en donde para aplicar medidas privativas de libertad se señala que debe haber una interpretación concordante con el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal de la Constitución Política de la República, en donde se debe realizar un triple control, que es la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Y en este punto quiero enfocarme principalmente con lo que tiene que ver con la señalado, en este caso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde en el famoso caso Norin Catrimán versus Chile, que usted debe, por supuesto, conocer, que por unanimidad condena al Estado de Chile, señalando principalmente que la pena, o sea, la medida cautelar de prisión preventiva no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena, como entendemos que puede ser el caso que estamos discutiendo el día de hoy. Principalmente que esta medida cautelar, señoría, es eso, una medida cautelar, es de última ratio y debe tener siempre fines, señoría, únicamente atribuidos a varias circunstancias que creemos que el día de hoy no han sido, o en esta etapa procesal, no han sido enteramente probados. Bajo esas circunstancias, señoría, la medida cautelar, como le hemos señalado, a una persona que, si bien es cierto, existen causas pendientes, que mi representado se encuentra sujeto a medidas cautelares y que no podemos negar. Estas medidas cautelares son posteriores a los hechos, mi representado cuenta con una irreprochable conducta anterior, ha prestado una colaboración que a nuestro juicio ha sido fundamental o ha sido a lo menos sustancial para efectos del esclarecimiento de varios hechos que inclusive la Fiscalía ha hecho mención que varias circunstancias pudo acreditar en virtud de esta
declaración, por lo tanto entendemos que a lo menos también existen o se vislumbran estas dos circunstancias atenuantes sin perjuicio, obviamente, y que entendemos de la pena en concreto o en abstracto que inclusive podría solicitarse. Es por esto, señoría, que nos oponemos a esta solicitud del Ministerio Público de forma formal, únicamente fundado en la letra C y al control de convencionalidad que debe existir por parte de los tribunales de garantía, que ha sido una exigencia de nuestros tribunales superiores, y solicitamos en definitiva medidas cautelares del artículo 155 que dejamos a vuestro criterio para efectos del resguardo de sociedad y la seguridad de las víctimas. Don Lucas, en representación del imputado Juan Pascual. Magistrado, muchas gracias. La defensa pública, en representación de don Juan Pascual Escobar Béjar, se va a oponer a la solicitud de prisión preventiva emanada por el señor fiscal, a la cual también adhirió el señor querellante. Y en esta ocasión, su señoría, voy a cuestionar principalmente la letra B del artículo 140 y también la letra C. Si bien, como también adelantaron mis colegas pretérитamente, estamos efectivamente frente a un hecho lamentable, pero también es importante señalar, su señoría, que nuestro sistema de justicia se basa en ciertos principios, dentro de los cuales está el principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Además, su señoría, tenemos que tomar en consideración que en virtud del artículo 5º, inciso 2º, 122 y 139 del Código Procesal Penal, las medidas cautelares, y en este caso la prisión preventiva, resulta triplemente excepcional a la luz de lo que dispone, su señoría, nuestro sistema legal de justicia. Es por esa razón que el artículo 140 letra B no establece cualquier estándar, establece un estándar de presunción fundada. Tienen que haber antecedentes de presunción fundada que permitan establecer, en este caso, la participación, en este caso, de mi representado. ¿Y qué es lo que nos ofrecen hoy día, en este caso, la Fiscalía respecto de mi representado? Y hacer presente, además, que a mi representado se le toma detenido, se pide una orden de detención, pero esto es posterior a una declaración de una coimputada. Previo a esta declaración de esta coimputada no había, su señoría, una orden de detención respecto de mi representado, cuestión que es absolutamente relevante con lo que nosotros vamos a plantear, toda vez que, y tal como lo ha planteado la doctrina, en este caso nacional también como internacional, la declaración de un coimputado es esencialmente una prueba o un antecedente que tiene una desconfianza intrínseca respecto, en este caso, de la delación de un coimputado. Tiene que haber, en este caso, un estándar de corroboración. ¿Por qué? Porque también nuestro mismo sistema penal, por ejemplo, en el artículo 98, inciso 3º del Código Procesal Penal, establece que la declaración de un coimputado no puede tomarse bajo juramento. Se le tiene que, en este caso, exhortar a que se le diga la verdad. Pero, su señoría, no tiene el mismo valor, en este caso, de una prueba testimonial. Más aún, cuando se trata de coimputados, dos coimputados que están buscando o deslindarse de responsabilidad penal o atenuar su responsabilidad penal. En ese orden de ideas, su señoría, entendemos que los elementos, en este caso, de corroboración respecto de las declaraciones de coimputados no son suficientes, en este caso, para poder establecer el estándar de presunción fundada que establece nuestro sistema procesal penal. Bueno, ¿cuáles serían estos elementos de corroboración? Supuestamente una fotografía que tendrían de un sujeto que mantendría una polera similares características, en este caso una persona que no se le puede vislumbrar la cara, no se le puede vislumbrar el rostro, una persona que tiene una mascarilla y que no se puede establecer, su señoría, en este caso, que sea mi representado. Además, su señoría, una supuesta interceptación telefónica que es de otra causa, de una causa de droga, una causa distinta a esta, que está trayendo esta causa donde precisamente una supuesta señorita llamada Yanna hablaría con su hermano, que es donde darían cuenta que en este caso un tal Juani, que tendría que ver con la situación del citosexual del hueón que pillaron en el portamaletas. En ese orden de ideas, señoría, vamos a coincidir todo acá, que hay más de una persona que se pueda llamar Juan, o que le puedan decir Juani.
En el caso de autos, su señoría, no hay ningún antecedente que pueda en este caso dar cuenta de que mi representado mantiene ese tipo de apodo, más aún cuando se está pidiendo, en este caso, la medida cautelar más gravosa, que es, en este caso, la prisión preventiva. En ese orden de idea, entiende este defensor, no se dan los presupuestos de presunción fundada para poder decretar una medida cautelar tan intensa como la prisión preventiva. Hago presente por lo demás, se trata de una declaración también de una coimputada, de la cual sí tenían antecedentes, donde hay un seguimiento y una investigación de larga data por parte del Ministerio Público, donde hay también, su señoría, incluso reconocimientos de carnet fotográfico, de ruedas fotográficas, donde hay también un seguimiento, en este caso, por la plataforma de Tinder, quien es la persona que estaría declarando, inculpando a mi representado junto con su hijo. Entendemos que esa declaración puede ser, en este caso, ganancial, y no se satisfacen, insisto, los presupuestos de la letra B de presunción fundada para decretar la medida cautelar más intensa, que es la prisión preventiva. Su señoría, en cuanto a la letra C, solamente voy a indicar a modo general, también como lo han señalado mis colegas defensores, que tal como está, que la prisión preventiva, en este caso, se legitima en ciertos fundamentos, pero el hecho de la pena asignada al delito, que es de gravedad, que no vamos a cuestionar, que se ha formalizado en este caso por parte del Ministerio Público, no, el hecho de la pena que se trata de una pena de crimen o una pena alta, en este caso no es un fundamento suficientemente legitimador para decretar en este caso una prisión preventiva. En razón de lo anteriormente señalado, me voy a poner a la medida cautelar en base a lo ya anteriormente expuesto. Ya. El tribunal, resolviendo respecto de las medidas cautelares que ha sido solicitado tanto por el Ministerio Público como por la defensa, y perdón, por la parte querellante, y con la posición de cada una de las defensas, anuncian que dará lugar a cada una de las medidas cautelares, se decreta la prisión preventiva de los imputados. En relación a doña Maribel, entiende, bueno, en general entiende el tribunal que existen antecedentes que dice en relación a la existencia del delito de robo con homicidio, y han sido ampliamente expuestos por el señor fiscal, parte policial, que da cuenta del hallazgo de un cadáver, las diligencias posteriores que dicen relación con las realizadas en el sitio de suceso por la policía, y en definitiva y dentro de estas diligencias, obviamente el establecimiento de que la persona fallecida presentaba signos de haber sido agredido por terceros, y finalmente una autopsia que da cuenta de que la causa de muerte en definitiva es un traumatismo encefalocraneano causado por la acción de elementos contundentes. Por lo que la conclusión en definitiva del servicio médico legal es que es una muerte de tipo homicida. Además, considerando que, de acuerdo a los antecedentes expuestos, ya en el primer momento de la denuncia y diligencias posteriores realizadas, previo incluso a establecer la participación de los imputados en particular, ya se tenía conocimiento de que existían algunas especies que habían sido sustraídas a quien figuraba como víctima, en particular algunas tarjetas con las cuales desde los primeros momentos se empezaron a realizar compras y se realizaron giros de dinero. Todo lo cual da cuenta en definitiva de que existió una sustracción de especie modelo ajena, en particular las tarjetas que permiten el acceso al dinero desde los cajeros, y también la adquisición de especies, más allá de otras especies que el día de hoy ha mencionado la parte querellante, como ciertas prendas de vestir, teléfono y reloj, que tampoco habrían, que también habrían sido sustraídos a la víctima. Por lo demás, como ya se indicó, estamos frente a un delito de robo con homicidio, toda vez que en el marco de esta
de la sustracción de las conductas de violencia destinadas a la sustracción de las especies, se produce la muerte del imputado. En cuanto a la participación que en estos hechos cabe a la imputada, doña Maribel, entiende el tribunal que la alegación que realiza la defensa esta en cuanto a, a su participación en los hechos, y particularmente lo que dice en relación con la producción de la muerte, aparece al menos que se funda en su propia declaración, que es uno de los elementos relevantes que se han contado, eventualmente, y al menos el tribunal le permite formar la duda respecto de si efectivamente participa del dolo homicida. Sin perjuicio de ello, los propios antecedentes que esta manifiesta y las diligencias que ha realizado el Ministerio Público en relación a los contactos previos que mantuvo la imputada con la víctima, la concertación que realizó para juntarse en un lugar determinado, los señalamientos de la propia imputada, que da cuenta de que, lo cita en un lugar cercano al lugar donde iban a estar sus copartícipes en los hechos, para permitirles que esto procediera en el delito de robo, nos permite establecer en definitiva que la imputada tiene participación y puede presumirse de su participación en calidad de autora del delito, al menos de robo con violencia, y será una cuestión a investigar si, o a determinar ya jurídicamente por el tribunal de fondo o durante el curso del procedimiento, si a esta se le puede imputar el resultado de muerte que se le produce a la víctima. En cuanto a la necesidad de cautela respecto de esta imputada, entiende el tribunal que la conducta de la imputada, al menos la que puede tener en este momento por acreditar el tribunal, dice relación con un delito de robo con violencia. El tribunal tiene en consideración que existen antecedentes favorables respecto a la imputada, para eso le reprochar la conducta anterior, que no ha sido cuestionada por el Ministerio Público, y una importante colaboración que se ha realizado, que desde ya el tribunal a priori podría considerar una concurrencia de una circunstancia atenuante de colaboración, dado que buena parte de los antecedentes, sobre todo relativo a la participación de los imputados, parte de se corrobora en definitiva con la declaración de la imputada. Sin perjuicio de lo cual, el tribunal también considera que concurren algunas circunstancias agravantes, como son o que deben ser consideradas en este caso, como la situación de haber obrado con alevosía en este caso, haber premeditado la situación, ponerse de acuerdo para la realización de la conducta, la circunstancia de haber citado a la persona en un lugar oscuro durante el curso de la noche para poder ejecutar el hecho, al menos en lo que dice relación con el robo, circunstancias todas que pudieran ser constitutivas de circunstancias agravantes que matizarían en definitiva las circunstancias atenuantes que pudieran favorecerle. Por lo demás, el tribunal debe tener en consideración especialmente que nos encontramos en el delito de robo con violencia, frente a un delito que está regulado con un marco rígido para la determinación de las penas, en lo que dice relación con que con la concurrencia incluso solamente circunstancias atenuantes y ninguna agravante, la imputada igualmente se mantendría dentro de un marco de penalidad que sería equivalente a una pena de crimen. Así las cosas, considerando entonces que respecto a la necesidad de cautela aparece que la libertad de la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad, principalmente considerando la gravedad de la pena asignada por ley al delito que en principio el tribunal entiende existen antecedentes claros de participación, cuál es el robo con violencia. El carácter del delito, en este caso la sustracción de especies, la circunstancia de que finalmente las violencias, si bien no las ejerce directamente ellas, de acuerdo a lo que se ha señalado, terminaron con la muerte de la víctima, la pluralidad de malhechores, porque en este caso, más allá de que pueda ser constitutiva de la circunstancia agravante correspondiente al delito de robo, aparece que estaba claramente
planificada la participación de más de una persona en este tipo, en la sustracción de las especies. Entiende el tribunal que la libertad del imputado efectivamente representa un peligro para la seguridad de la sociedad, y por lo demás, una circunstancia que incluye a los 3 imputados, el evidente peligro de fuga, considerando que ya habiendo sido ubicados y sorprendidos en este procedimiento, cuestión que hasta el momento no había ocurrido. De hecho fue necesaria despachar órdenes de detención respecto a los imputados, no porque no hubieran comparecido, sino porque eventualmente los imputados podían considerar que no estaban siendo objeto de una investigación, o que las investigaciones no los se indicaban directamente a ellos, y aún así intentaron abandonar el país de acuerdo a lo que han expuesto los propios imputados, y de lo que se acredita también con los partes policiales que dan cuenta de que fueron sorprendidos en una zona fronteriza intentando evadir en definitiva, o movilizarse hacia otro país por vías no por las vías ordinarias. Aparece en definitiva que también existe un evidente peligro de fuga. En cuanto a los otros 2 imputados, don Sebastián y don Juan, aparece que existen antecedentes de participación en el delito en el delito por el cual ha sido formalizado ambos, en este caso el robo con violencia con resultado de homicidio. Aparecen los mismos antecedentes que dan cuenta de la existencia del delito, y la participación está como elementos principales. En este caso tenemos las declaraciones de ambos imputados, de la computada doña Maribel y del propio don Sebastián, que da cuenta de su propia participación en el hecho, de cómo él habría procedido a golpear a la víctima causándole lesiones, y cómo el coimputado, don Juan, también habría causado lesiones, lesiones que, de acuerdo a la mecánica de hecho que describen los propios imputados, habrían finalmente resultado en la muerte de la víctima. Por lo que en definitiva, considerando respecto a don Sebastián que no se ha hecho cuestionamiento respecto de esa participación, se tiene por acreditada la misma. En cuanto a lo que dice relación con don Juan, respecto al cual su defensa cuestiona la existencia de antecedentes que justifiquen la participación, el tribunal en este caso también estima que concurra el requisito. Se puede presumir fundadamente la participación del imputado. No es un elemento que no pueda las declaraciones del imputado considerarse para tal efecto. En este caso hay declaraciones de ambos imputados que son coincidentes, que son declaraciones que además dan cuenta de los dichos, son concordantes con otros elementos que existen en la investigación, que dicen relación con imágenes posteriores a los hechos, donde aparecen personas, una de las cuales ha sido reconocida como doña Maribel, no solamente en un lugar, sino que en ambos, como en la comuna de Lautaro, en la comuna de Temuco, yendo a restaurantes, entrando a tiendas, y todas esas imágenes de las cuales al menos la imputada doña Maribel en principio no habría tenido la ocasión de ver, coinciden con el relato que esta misma realiza respecto de las conductas posteriores a la comisión de los hechos y a la determinación de que efectivamente había fallecido un imputado, que fueron a comer a un lugar determinado, que posteriormente fueron a Temuco, compraron determinadas especies, todo lo cual es coincidente con los antecedentes que ha incorporado el Ministerio Público en lo que dice relación con las imágenes que existirían, los registros del movimiento de la tarjeta en los lugares donde habrían adquirido especies con la tarjeta de la víctima, razón por la cual todos estos elementos concatenados permiten formar una presunción respecto de la participación del imputado, en este caso presunción de carácter fundado. Por lo que aparecen elementos que permiten presumir fundadamente la participación de don Juan en los hechos que se le imputan.
En cuanto a la necesidad de cautela, señalar respecto de don Sebastián, que en este caso, a su respecto, igualmente pudieran concurrir las dos circunstancias atenuantes que a priori se podrían reconocer a doña Maribel, cuáles son la irreprochable conducta anterior y la colaboración. Efectivamente, en su declaración entrega elementos, aunque no se contaban previamente, de su propia participación y de la participación del tercero en los hechos y de la mecánica de los hechos, que resulta coincidente con la declaración previamente prestada por la coimputada, por lo que dan un carácter de verosimilitud a las mismas. Pero por otro lado, también aparecen los elementos de agravación que ya han sido mencionados respecto de la coimputada, y considerando en este caso además que la gravedad de la conducta que se le atribuye es el que se le atribuye con elementos de mayor intensidad en cuanto a la acreditación de los mismos, hace considerar al tribunal que existe concurre el requisito en el sentido de que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de la pena asignada por ley al delito, que en este caso nos enfrentamos frente a una de las penas más altas de nuestro ordenamiento jurídico. Respecto a este imputado, el carácter del delito, de acuerdo a los antecedentes, entonces, no solamente se ha afectado el patrimonio de la víctima, sino que en este caso se le produjo la muerte, bien jurídico más importante en nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, la forma de comisión del delito también, a través de golpes, con ignominia, con previa causación de otro tipo de otro tipo de daños a la víctima, de afectación física. Todos estos elementos permiten establecer que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, y también el peligro de fuga, que coincide con lo ya señalado respecto a lo coimputada, lo que dice relación con con el peligro de que pudieran incluso tomar la decisión nuevamente de abandonar el país en caso de por una vía no habilitada, para evadir la acción de la justicia, ahora que ya están en conocimiento cierto de que los antecedentes permiten determinar, al menos presumir su participación en los hechos. En cuanto a don Juan, la necesidad de cautela en este caso es similar a la de don Sebastián, pero en este caso tenemos la situación de que el imputado es reincidente en delito de la misma especie, tiene condena. En su caso, si bien los otros imputados arriesgan cumplimiento efectivo de la pena, por mayor razón este imputado no tendría derecho a ninguna clase de pena sustitutiva, por más circunstancias atenuantes que puedan aparecer a su respecto. Más allá de las reglas especiales, incluso de las reglas especiales del marco rígido que establece el Código Penal respecto a este tipo de delitos. En su caso, entonces, también entiende el tribunal que la libertad del imputado, dada el carácter del delito, ya se ha indicado, también participan, de acuerdo a los antecedentes, participan en los golpes que producen la muerte de la víctima, tienen en conjunto con el coimputado, tienen una serie de otras conductas, como intentar o tener la intención incluso de quemar el cuerpo de la víctima, o entiendo que incluso en vida, quemar a la víctima, y otras circunstancias que agregan ignominia al acto, permiten establecer que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la pena que esté arriesga, teniendo agravantes específicas, y en este caso no se ha invocado, no se invoca ningún tipo de atenuante, considerando que no tiene reprochable conducta anterior, no ha colaborado con la investigación, toda vez que no habría prestado declaración de acuerdo a los antecedentes que hasta el momento han sido expuestos. Y por lo demás también existe este evidente peligro de fuga, dada la situación de que intentaron, en conjunto con los otros dos imputados, abandonar el país por vía no habilitada.
Así las cosas, entendiendo el tribunal que respecto de cada uno de los imputados se reúnen los presupuestos que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal para estimar que su libertad representa, por un lado, un peligro para la seguridad de la sociedad, por otro lado, un peligro de fuga, y considerando que concurren los presupuestos materiales en cuanto a la existencia de antecedentes que justifican la existencia del delito que se les atribuye, así como la participación en él atribuida en calidad de autores, el tribunal hace lugar a la medida cautelar de prisión preventiva respecto a cada uno de ellos, dándose orden de ingreso respecto a doña Maribel al Centro de Penitenciario Femenino de Temuco, y respecto de los otros dos imputados al centro en Temuco, al centro de cumplimiento penitenciario también de Temuco. Fiscal, plazo de investigación. Señoría, proponemos un plazo de investigación de 4 meses y además, considerando que están pendientes algunas pericias que han sido encargadas a la Policía de Investigaciones, y también porque sin prejuicio que los imputados hicieron entrega voluntaria de sus equipos telefónicos, también respecto de otros se pidió autorización judicial, solicitamos se nos autorice para realizar la revisión de dicho equipo y la extracción de información, a menos que los imputados consientan en este acto en la audiencia frente al tribunal. Ya. La defensa de doña Maribel, doña Gloria, en cuanto al plazo de investigación y autorización para la revisión y extracción de información desde el teléfono. ¿A los tres se le incautó el teléfono? A los tres, sí, señoría. Magistrado, respecto del plazo de investigación proponemos 3 meses, particularmente atendido que se ha decretado la medida cautelar más intensa respecto de mi representada, y especialmente también es necesario por esta defensa eventualmente llevar adelante determinada solicitud de peritaje o alguna diligencia para confirmar determinados antecedentes que pudiesen favorecer la versión expuesta por ella o confirmar ciertos elementos para su adecuada defensa. En cuanto a la autorización para extraer información, desde ya su señoría, si me permite consultarlo con ella directamente, entendiendo que eventualmente no habría inconveniente, pero para igualmente hacerle la consulta en forma directa. Señora Maribel. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está pidiendo el fiscal autorización para revisar el contenido del teléfono que se le incautó. ¿Usted tiene algún inconveniente en aquello? Ninguno. ¿Cómo? Ninguno. Puede revisar. Su señoría, no hay ningún inconveniente. Entonces autorizaría en este caso por doña Maribel la revisión y consecuentemente la extracción de información desde su teléfono, doña Maribel. Sí, no hay problema. Son 2 teléfonos respecto de ella, señoría. 2 teléfonos. ¿De 2 teléfonos, doña Maribel? ¿Sí? Ya. ¿Cómo? Sí. Son 2 teléfonos, perfecto. Don Mauricio, en relación a su representado, don Sebastián, plazo de investigación. Igualmente creemos que 3 meses es un plazo razonable atendida a la medida cautelar, sobre todo que ya es una investigación que se encuentra bastante avanzada en virtud de toda la información que se nos ha hecho llegar, los informes que existen, incluso la autopsia y toda la información que creemos relevante. Creemos que 3 meses es suficiente para las diligencias que quedan, inclusive las que pudiésemos solicitar nosotros. En cuanto al teléfono celular, obviamente, hacerle las mismas consultas a mi representado, si él autoriza, entendemos que sí, ya que ha prestado también una declaración voluntaria, si es que autoriza la revisión de su teléfono, don Sebastián. Sí, lo autorizo. Perfecto. Y entonces, don Sebastián autoriza la revisión y extracción de información respecto a su teléfono. Sí. Ya. Y finalmente, don Lucas, en relación a su representado, en cuanto al plazo de investigación, primeramente. En cuanto al plazo de investigación, señoría, entendemos que 3 meses serían suficientes. Voy a adherir a lo ya indicado en este caso por la otra defensa, en orden a que se trate de una investigación que ya lleva un curso y ahí está bastante avanzada. Entendemos que 3 meses es suficiente. En cuanto a la extracción del teléfono, señoría, no he podido entrevistarme personalmente con mi representado. Solicitaría a su señoría en este caso que se le pregunte directamente a él. Ya. Don Juan, ¿usted autoriza la revisión y extracción de información desde el teléfono celular que le fue incautado? Sí. Ha señalado que sí, entonces también
se ordena dejar constancia en el acta de la audiencia de que los 3 imputados han autorizado la extracción de la revisión e extracción de información desde los teléfonos que le han sido incautados. En el caso de doña Maribel son 2 teléfonos, en el caso de los otros 2 imputados un teléfono cada uno. Fiscal, solamente consultarle, mencionó que existen peritajes pendientes. ¿Podría señalar de qué naturaleza son los peritajes pendientes? Sí, están los últimos que están relacionados con las interceptaciones telefónicas, con las últimas que solicitamos. ¿Ya? Sí, ahora, con eso, por eso, ahí está el motivo. Hay que revisar los tráficos y eso, por eso estamos pidiendo los 4 meses, sumando además que vamos a tener que revisar estos teléfonos, y eso es lo que nos vamos a demorar más todavía. Ya, considerando los antecedentes que han sido expuestos. Disculpe, Sí, perdón, sí, disculpe, don Alejandro. ¿Sí? Solamente para no dilatar más, adherirme a las peticiones y al plazo de investigación del Ministerio Público. Ya, disculpe, don Alejandro. No, se lo puedo. Sí, en cuanto al plazo de investigación, efectivamente se va a fijar el de 4 meses que ha sido solicitado por el Ministerio Público y con adhesión de la parte creyente. Entiende el tribunal que es un plazo suficiente y necesario para la realización en principio de las diligencias solicitadas que se requieren en esta causa. Ya ha quedado claramente establecido que si bien existen ya diligencias previas, que se venían realizando hace tiempo con autorizaciones judiciales autorizadas por el tribunal, previas también, varios de los elementos que han dado pie, por un lado, a la detención de los imputados y establecer la participación, han surgido en los últimos días. Se requieren diligencias que puedan corroborar tales existencias, la existencia de otros antecedentes. Lo cierto es que incluso respecto a una de las imputadas, el tribunal ya ha vislumbrado la posibilidad de establecer diligencias tendentes a la no atribución de al menos de la conducta homicida en este caso, cuestión que deberá ser objeto de las diligencias de investigación, por un lado. Relevante en este sentido aparece la evacuación del resultado de la revisión y extracción de información de los teléfonos que han sido incautados a los 3 imputados. Por lo demás, es un hecho cierto que lo cierto es que la medida cautelar de prisión preventiva es un elemento que el tribunal puede tomar en cuenta a objeto de determinar los plazos de investigación, pero también es un hecho también cierto que la medida cautelar, las resoluciones sobre medidas cautelares son esencialmente revocables, pueden ser revisadas por este mismo tribunal y las resoluciones apeladas ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, por lo que la determinación de un plazo de investigación en base a la medida cautelar aparece una circunstancia bastante frágil, porque en 2 o 3 días más los imputados pudieran, dicha medida cautelar pudiera ser revocada y determinarse un plazo insuficiente en virtud de ese solo antecedente. Así las cosas, entendiendo que el plazo de 4 meses resulta razonable, proporcional, necesario para completar los antecedentes de investigación, se fija el plazo de 4 meses a contar esta fecha. ¿Alguna otra solicitud? No Copia. La defensa de don... Igualmente, su señoría, copia del registro de audio de esta audiencia. Y don Mauricio, parte querellante, igual registro querellante también. Ya. Entonces se ordena remitir copia del registro de audio de la presente audiencia a los 3 abogados defensores y también al abogado querellante. Entiendo que una vez concluida la audiencia se les va a solicitar que dejen un correo electrónico para hacerles llegar a través de esa vía, un correo electrónico de determinadas características, por eso se los menciono, más allá de los que puedan tener registrado como formas de especiales de notificación en este procedimiento, para hacerles llegar el respectivo registro de audio. Recordar, en este caso, lo indicado al principio de la audiencia, en el sentido de que existe prohibición de exhibir imágenes no de la presente audiencia, sino que específicamente de los imputados. Lo hago mención también porque previo al inicio de la audiencia se autorizó la comparecencia de terceros como
como en este caso como público, en razón de que tenían, de que la parte creyente sí lo solicitó por ser cercanos a la familia de la víctima, pero a ellos también les cabe esta prohibición de exhibición de imágenes, considerando que a través de la aplicación por la cual nos estamos realizando esta audiencia, eventualmente pudieran obtenerse dichas imágenes y difundirse. Entonces también, para evitar cualquier otra consecuencia respecto a estas personas, informarles que no pueden difundir tampoco imágenes de los imputados, al igual que en los medios de prensa. ¿Alguna otra solicitud? Ya no hay otras solicitudes, ya había consultado, y entonces se ordena remitir las respectivas órdenes de ingreso respecto a los 3 imputados y se pone término a la presente audiencia. Hasta luego, magistrado. Hasta luego, colegas. Hasta luego, Alejandro. Voy a enviar por chat mi correo Gmail, a menos que me confirme doña Carolina, don Pablo, que ya los tienen a propósito de otras audiencias. Sí, lo tengo. Ya, ok. Sí, yo tengo. Recording stopped. Yo tengo el de don Lucas Gmail,